Tribunal Constitucional. El doctor Osvaldo Rojas Alvarado con el tema saneamiento de la propiedad y titulación. Buenas noches. Para mí es un gusto estar presente con todos ustedes para conversar acerca de un tema que últimamente ha tomado bastante relevancia, ¿no? Me refiero al saneamiento de la propiedad. Sin embargo, imagino que están bastante agotados, así que trataré de ir a la sustancia misma del tema, ¿ya? Lo que acá vamos a aprender, en realidad lo que les voy a comentar es acerca de cómo sanear propiedad. Y el mejor referente para hacerlo es precisamente COFOPRI. Y es que COFOPRI ha desarrollado a través de su legislación un mecanismo o una metodología de saneamiento precisamente de la propiedad. Y si hay algo que a ustedes les puede interesar es que ese mecanismo de saneamiento ustedes también lo pueden aplicar para poder regularizar, sanear cualquier tipo de derecho real. Entonces, por favor, podemos saltar, ya ustedes lo van a ver, ¿no?, en sus diapositivas. Sigamos, por favor. Sigamos. A ver, ahí un ratito. Ese es el marco normativo que a ustedes les va a interesar para comenzar. El Decreto Legislativo 803, que es la ley que crea COFOPRI, que precisamente es el primer instrumento legal a través del cual se crea esta gran reforma. Recordaron ustedes que hasta antes del 96, es decir, de la creación de COFOPRI, el mecanismo de formalización de la propiedad era llevado a cabo a través de ¿quiénes? De las municipalidades provinciales, ¿verdad? Si se crea COFOPRI es por una razón muy simple. Ese mecanismo de formalización diseñado en los años 80, lamentablemente no era eficaz. ¿Por qué? Porque los títulos demoraban demasiado tiempo. Por tanto, era necesario hacer reformas y como parte de las reformas era necesario contar con un nuevo instrumento legal. Y este es el instrumento legal que en buena cuenta incorpora estas reformas en materia de saneamiento de la propiedad. Las normas que a continuación son leyes complementarias, ¿no?, que van a coadyuvar a la formalización. Si hay algo que hay que reconocer en COFOPRI, señores, es de que conforme se iban presentando obstáculos o nuevos supuestos de formalización, la virtud que ha tenido COFOPRI es precisamente aprobar nuevos instrumentos legales. Estos instrumentos legales que permitían precisamente solucionar esos conflictos, esos supuestos que inicialmente no estaban regulados en la ley, ¿no?, al punto, yo les señalo, de que COFOPRI puede modificar, y aunque ustedes no lo crean, a muchos les cuesta entender esto, puede modificar títulos de propiedad incluso inscritos en registros públicos, ¿no? Alguno dirá, pero ¿por qué? Se supone que yo ya tengo mi derecho inscrito y no me lo pueden modificar. No, pero si es que es un área que forma parte de una posesión informal y por tanto competencia de COFOPRI, pues sí lo puede hacer. Hay una ley que le permite rectificar títulos de propiedad inscritos en registros públicos. Pero esto no es un capricho de COFOPRI, no es un capricho de la ley, no es un capricho del legislador, obedece a una razón muy sencilla. Sanear significa adecuar la realidad física a la realidad registral. Por tanto, ¿qué gano yo teniendo un título donde señala, según mi título, que yo tengo 100 metros cuadrados, cuando físicamente tengo tal vez 110, en ese caso me conviene, o tengo 95 metros cuadrados? Lo que manda, señores, es la realidad física, y eso justamente lo que se busca es que esa realidad física esté en el registro público. Entonces, a través de esta ley, COFOPRI puede rectificar y decirle al registro, por si acaso, ese título que en los años 70 otorgó la municipalidad, o en los años 80 otorgó la municipalidad, que fue producto de una medición con sistemas antiguos, donde dijeron que tenías 110 metros cuadrados, yo el día de hoy, COFOPRI, a través de métodos modernos, estoy determinando que esa misma área que tú tienes, que siempre has poseído en estos 30 años, en realidad nunca han tenido 110. Si tienes suerte, han tenido 120 o 115. Si no tienes suerte, solamente han tenido 100 metros. Pero esa es la realidad física, esa realidad física que no va a cambiar. Prueba de ello es que tú sobre esa área has elaborado, edificado una construcción. Entonces, sanear es eso. Simplemente decirle al registro, ahí son 100 metros y punto, se acabó. Por eso es la justificación que podemos rectificar títulos de propiedad inscritos en registros públicos, siempre obedeciendo
esa es una muestra para que se den cuenta cómo es que COFOPRI podía utilizar o tenía ese apoyo político, por decirlo así, y esta virtud de poder justamente enfrentar cada supuesto que se presentaba para solucionarlo. ¿Con qué? Con un instrumento legal. Esa es una prueba viviente. ¿Ya? Las demás normas en realidad son el texto único ordenado, el ROF, que todos debemos conocer. Si ustedes quieren saber cuáles son las competencias de COFOPRI, las van a encontrar en esos instrumentos, los dos últimos. ¿Puedes pasar, por favor? Y ahora sí, vamos a entrar al tema que nos interesa y que se nos ha convocado el día de hoy. ¿Cuál es ese famoso o esa famosa metodología de saneamiento de propiedad? ¿En dónde está? Está acá, en estos dos instrumentos legales. Una resolución de Secretaría General, se podrán dar cuenta ustedes de qué año es, 2008. Y el siguiente instrumento legal es justamente el reglamento, ¿no?, que reglamenta la ley de COFOPRI, que contiene la segunda parte de la metodología de saneamiento de propiedad, que quiero que ustedes aprendan porque lo pueden aplicar. ¿Ya? Fíjense, acá hay una explicación. Si bien es cierto, es del año 2008, ¿cuál es la razón? En el Decreto Supremo del año 99, ahí se desarrollaron dos mecanismos. O sea, en buena cuenta, hoy en día el proceso de formalización comprende tres etapas. Pero sin embargo, dos están desarrolladas. Creo que me bajas un poquito, está muy fuerte. Dos etapas bien definidas y bien desarrolladas están en el 013. La etapa que nos falta, la etapa restante, está en la resolución del año 2008. Pero ojo, estas tres etapas siempre se han llevado a cabo, sino que recién se ha regulado en el 2008 la primera de ellas. ¿Por qué? Porque el reglamento señalaba que COFOPRI podrá realizar acciones de diagnóstico de informalidad. Lanzaba la idea, solamente ponía ahí el bichito, pero donde se ha desarrollado con mayor plenitud es en esta resolución, ¿ya? Pero digo, de hecho se hacía. Por favor, continúa. Ya, más rápido. Sigue. Bueno, la finalidad de esta metodología es simplemente crear derechos de propiedad bien definidos. Bien definidos implica regularizados, debidamente saneados. ¿Con qué objeto? De que estos derechos no se caigan, que estos derechos se mantengan, para que mañana más tarde no venga un señor y diga, por si acaso en esta área yo tenía un título de propiedad. Eso no va a pasar en el caso de COFOPRI, porque precisamente con este mecanismo de saneamiento vamos a evitar que sucedan estas cosas. De un título COFOPRI difícilmente usted va a escuchar que hay una duplicidad registral. ¿Por qué? Porque se va a sanear. ¿Ya? Esas son las tres etapas. Continúa, por favor, para ir avanzando. Sigue. Ahí nos detenemos. La primera etapa es justamente el diagnóstico de informalidad. Yo voy a escoger un área determinada, lo que hoy en día se conoce como una unidad territorial. Por ejemplo, piensen ustedes en el distrito de Ate. A Ate yo la voy a denominar, imaginemos que todavía COFOPRI no ha intervenido ahí, por tanto ahí hay un grado de informalidad. Hay varios poseedores que no cuentan con título de propiedad, por tanto se justifica la intervención de COFOPRI para que pueda regularizar la propiedad de cada uno de ellos. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces identificamos esa área y la denominamos unidad territorial. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Lo primero que tendremos que hacer, una vez identificada el área, empezar a investigar, a estudiar. Y ojo, esto no es un trabajo que lo hace solamente el abogado, este es un trabajo multidisciplinario, porque interviene el abogado, intervienen los ingenieros, los técnicos, topógrafos y también personas que se dedican a temas sociales, porque voy a estar en contacto permanente con personas a las cuales yo les voy a tener que comentar, explicar y decir por qué vamos a intervenir, cuáles son los beneficios de la formalización. ¿Ya? Entonces es un trabajo multidisciplinario. En esta primera etapa yo voy a tener que investigar. ¿Ya? ¿Puedes, por favor, dar uno más? Fíjense lo que tengo que investigar. Muchos piensan que para sanear una propiedad es suficiente ir al registro público. Mentira. Para sanear una propiedad, registros públicos, como pueden ver en la parte final, es una fuente de información, una de tantas fuentes. Tal vez pueda ser una bastante importante, y claro que lo es, pero señores, no es la única, no puede ser. Imaginemos, ¿quiénes generan catastro o quiénes generan derechos de propiedad en el Perú? Hablemos primero de catastro. Catastro genera el INGEMET. ¿Qué catastro genera? Catastro minero. Otorga concesiones, derechos mineros.
¿Qué otro catastro tenemos? Tenemos un catastro administrativo también que lo genera el CERNAM. ¿Qué es el CERNAM? Lo que se refiere a áreas naturales protegidas, que también genera un catastro, que también tienen derechos, tiene un plan maestro y por tanto esas áreas son intangibles y tienen que respetar por todos. También tenemos catastro en zonas de lotes petroleros, también lo hay. ¿Qué también tenemos? Tenemos el INC. Nos interesa saber si esa área o dentro de esa zona que estoy estudiando hay zonas arqueológicas. Por favor, en el Perú sabemos todos que gran parte del Perú es zona arqueológica. El problema es que el INC no tiene el presupuesto suficiente para poder sanear y tener un catastro de todas las áreas de todas las concesiones, de todas las zonas arqueológicas en el Perú. No lo tiene porque es muy costoso. Por tanto, esas se van encontrando en el camino. ¿Se dan cuenta? Entonces, COFOPRI también va a tener que investigar esto. ¿Por qué? ¿Qué pasa si, por ejemplo, COFOPRI entrega un título de propiedad y después se da cuenta que hay una zona arqueológica? Esa propiedad va a estar limitada y esa propiedad no va a estar saneada definitivamente. Esa propiedad va a adolecer, va a ser una propiedad limitada, ¿verdad? Entonces, ahí no estamos saneando absolutamente nada. Fíjense, también el Poder Judicial, aunque no lo crean. ¿Qué pasa si yo determino que en esa zona territorial donde yo he dicho ATE, por ejemplo, hay procesos judiciales? Resulta pues que ahí había un propietario que era dueño de la mitad de ATE y tenía un proceso judicial que data de los años 60 y todavía no hay sentencia, pero ahí está el proceso judicial. ¿Qué pasa si COFOPRI cuando hace la investigación no se dio cuenta de eso? Sale la sentencia en el año 2012 donde el juez reivindica todas esas propiedades. Pregunto, ¿eso es sanear? No. Por eso es que el registro solamente es una fuente, pero no es la única. Tenemos que ir a todas estas fuentes. Y me quedo corto. ¿Por qué razón? Porque hay que tener en cuenta la naturaleza del inmueble. Si es un bien de naturaleza o que está ubicado en zona rústica, pues tendré que tal vez revisar si hay comunidades campesinas, tendré que ir a agricultura, fondos privados, etcétera, etcétera. Esta es la primera etapa, búsqueda de información. ¿Puedes continuar, por favor, la segunda? Dale, hasta que aparezcan todos los gráficos. A ver, hay un pause. Esa es mi unidad territorial, ¿la ven? Digamos, ese es ATE, yo quiero trabajar ATE. Ya fui a buscar a todas las instituciones, pero no solamente basta con, oye, dame, para eso está el trabajo del técnico, los topógrafos y los editores. Yo voy a traer un título de propiedad y ese título generalmente va acompañado de un plano para saber dónde está el título. Entonces lo que yo voy a hacer a continuación es justamente crear una base como esta. Tengo primero mi unidad territorial, que es la zona que yo quiero trabajar. Ahora sí, dale por favor todo, hasta que aparezcan todos los gráficos. Entonces yo encuentro todo eso, imagínense. Hay comunidad campesina, hay propiedad privada, hay un proceso judicial de toda esa área, hay zonas arqueológicas, hay concesiones mineras. Todo eso yo voy a tener que saber o determinar o llegar a esa conclusión. Tendré mucha suerte si, por ejemplo, al final de toda investigación determino que sobre eso no hay ningún problema. No hay comunidad campesina, no hay concesión minera. Excelente. Y finalmente determino, ese terreno no está inscrito. Por tanto debe ser del Estado. Probablemente que sea del Estado. Con lo cual no voy a tener inconveniente alguno. Y voy a poder titular. Y voy a saber que ese título no se va a caer. ¿Por qué razón? Porque ¿quién está dando el título? El Estado. ¿De quién es el terreno? Del Estado. ¿Quién va a reclamar? Solamente el Estado. Pero si él lo ha dado, no va a tener por qué reclamar. ¿Se dan cuenta? Cosa distinta sería que yo no haga este saneamiento y otorgue de frente el título de propiedad y mañana más tarde aparezcan todos estos propietarios. Y lo que le digo es bastante cierto. Ustedes saben que el registro de la propiedad inmueble data de 1888. ¿Ustedes creen que todos los títulos que han ingresado desde esa fecha tienen plano? No. ¿Tienen coordenadas? Menos. Por tanto, el registro ni siquiera sabe dónde están ubicadas todas las propiedades. Y justamente esta metodología de saneamiento es la que va a evitar esos problemas, va a evitar que tu propiedad se caiga. Y esta es la parte donde yo les digo que ustedes pueden utilizarla para su vida práctica. Cuando ustedes lo contraten para sanear o comprar un terreno, por favor, no basta ir al registro. Ya leí la partida, estudio de título, suficiente, puedes comprar. No. Ustedes tienen que partir de la siguiente premisa. El catastro de registro es defectuoso. El mismo registro ha reconocido. El catastro es lo peor que tienen. Entonces, ¿cómo podemos confiar en eso? Nosotros tenemos que hacer una investigación. Y no solamente nosotros, con nuestro ingeniero o nuestro arquitecto.
para que juntos podamos llegar a estas conclusiones. Continúa, por favor. Entonces, luego de haber hecho esta información, ¿puedes retroceder 3, por favor? Solamente para uno más. Retrocede. Yo te voy a decir dónde. Y nuevamente adelantamos. Uno más. Ahí. Entonces, hemos llegado hasta la elaboración de los planos temáticos preliminares, ¿no? Es lo que ustedes han visto, la conclusión de todos los planos. ¿Qué sigue a continuación? Hacer una inspección de campo. Yo tengo que ir a ver, a certificar que lo que yo he graficado efectivamente existe en campo, porque muchas de estas cosas pueden ser simplemente algo gráfico, algo que ya no existe. Por tanto, tiene que ser corroborado en campo, porque esta es la realidad finalmente la que va a ingresar al registro. ¿Qué más? El estudio registral, en la segunda etapa. Ya tengo que empezar a sacar todos los antecedentes registrales para ver si existen derechos o no involucrados en esa zona o unidad territorial. Y al final tengo que hacer un procesamiento de toda la información, ¿no? Y generar expedientes de diagnóstico por cada zona que yo he identificado. Por si acaso, este procedimiento de diagnóstico no solamente se aplica para posesiones informales, terrenos urbanos, sino que también para zonas rurales, porque en el año 2007 COFOPRI absorbió al PET y por tanto se aplica esta metodología de saneamiento, ¿ya? Pero ese es otro